Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a los conversatorios del seminario Fragmentos de lo Real 2023. En este 1 de agosto, luna llena, quinto conversatorio. Quiero darles la bienvenida a todas y presentar a Camila Perales, quien va a dirigir, va a moderar el conversatorio con Isabel Rojas. Voy a hacer una pequeña lectura de su recorrido de Camila en el cine. Camila es egresada de la carrera de literatura de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, pero tiene una dedicación puntual en el cine y la animación experimental. Trabaja mucho con la materialidad y las texturas de las imágenes y la apropiación del material de archivo. Participó en diferentes ediciones del Festival de Cine Radical con cortometrajes. Entre sus películas está Perifescencia, el 2017, Raptos, el 2020, TRH, el 2019 e Híbridos, el 2020. Ganó la segunda edición del LAB, el Laboratorio de Apropiación de Archivo Audiovisual Boliviano, y en 2020 con el proyecto Anata Amaya. Entonces, que seas muy bienvenida, Camila. Te agradecemos que te sumes a las actividades del Cineclubcito y de Fragmentos de lo Real, que está organizado por el Centro Cultural de España, en Bolivia, conjuntamente con el Cineclubcito. Bienvenida y bueno, te paso el micrófono. Buenas noches, gracias Diego y gracias por la invitación a Fragmentos de lo Real, al Cineclubcito, al Centro Cultural de España, a todos. Y bueno, hoy vamos a tener una conversación bastante interesante con Isabel, que voy a leer un poquito de su trayectoria. Isabel Rojas es gestora cultural, productora, exhibidora y programadora de cine. Se dedica a la investigación, docencia, gestión y producción de proyectos culturales para la formación de públicos. Actúa desde hace 15 años en el área de programación y curaduría. Ha realizado colaboraciones con diversos festivales, muestras y escuelas de cine de México y Latinoamérica. Actualmente es directora artística del Seminario El Público del Futuro del FICUNAM y también es fundadora y programadora de Oaxaca Cine. Bienvenida Isabel y espero que sea una conversación bastante grave y provocadora. Eso, Camila, que sea grave, va a estar grave, como dijimos. Muchísimas gracias a ti por esta introducción y antes que todo también muchísimas gracias a la organización del seminario Fragmentos de lo Real. Me da muchísimo gusto poder participar por segunda ocasión en este espacio. Gracias a Diego, a Ricardo y a todas las personas que lo hacen posible, que lo organizan, al Centro Cultural de España, allá de La Paz. Y también gracias a los talleristas que están acá conectados, y a las personas que estén también empezando a unirse a la transmisión en vivo. Pues bueno, nada, estoy muy emocionada y contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Y pues para prepararme un poco para llegar a esta charla también intenté seguir las charlas previas de los otros invitados. Pude escuchar a Roger Cosa, después escuché también a María Paula Lorgia y a Miguel Hilari, y ahí tomo prestado un poquito algo que le escuché al Miguel, que decía que participar en Fragmentos de lo Real pues es un privilegio porque nos permite organizar algunas ideas. Y estoy totalmente de acuerdo, nos permite organizar ideas, nos permite compartirlas con los que asisten y los que se van sumando a estos espacios para compartir. También quiero decir que es muy posible que va a haber algunos ecos y resonancias con lo ya dicho. Sobre todo yo creo voy a tomar algunos puntos que compartió Roger Cosa, algo de también lo que compartió María Paula en sus sesiones. Así es que bueno, también quería comentarles que nada más como para
ir estableciendo más o menos cómo quisiera que vayamos en esta conversación, decirles que iré compartiendo algunas preguntas que les propongo que mientras yo avanzo, mientras voy platicando y dando algunas ideas, lanzando algunos hilitos, se las planteen también a ustedes en sus contextos para que más adelante podamos abrir la conversación. Entonces, bueno, ojo ahí con las preguntas que voy a ir compartiendo, que intentaré plantearlas, ir contestando quizás algunas partes, pero que también se las hago a ustedes para que a su vez piensen en posibles respuestas o en otras preguntas también, por supuesto. Y pues bueno, partiendo de esto, quisiera que pensemos este espacio como un lugar colectivo, como un espacio en el que podamos ir y venir entre lo que yo les vaya compartiendo y lo que ustedes también puedan ir resonando y lo que ustedes quieran devolver más al ratito. Que pueda ser este ejercicio de pensarnos desde nuestra experiencia y luego regresar a la experiencia de los demás y así ir tratando de tejer una idea común. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? ¿De qué vamos a platicar? Yo creo que, bueno, como punto de partida, tomando un poco el título de la propia charla, decir que vamos a discutir, por supuesto, algunas ideas sobre circulación, sobre programación, sobre mediación y sobre exhibición de cine en espacios alternativos. La exhibición entendida como una práctica que engloba a las anteriores, a la circulación, a la programación y a la mediación. Ahorita poco a poco vamos a ir desarrollando cada una de estas áreas. Bueno, para comenzar con el primer punto, la idea de la circulación, decir que aquí nos pasó algo cuando estábamos conversando con Diego sobre por dónde queríamos conducir esta charla. Yo de momento comentaba o tenía esta disyuntiva entre nombrarla como hablar de distribución o de circulación y finalmente creo que desde mi experiencia me gusta más y me siento mucho más cómoda usando la idea de circulación. Y les digo un poco por qué. Bueno, distribución es un término que yo siento más cercano a un lenguaje que tiene que ver con la economía y así tal cual, miren, una descripción muy sencilla de lo que es la distribución es que tiene como objetivo relacionar la producción con el consumo, es decir, poner en contacto a productores con consumidores o compradores. Técnicamente la distribución es un canal por el que circula un flujo de productos desde su origen, o sea, los productores, hasta su destino, los consumidores. Entonces, eso es lo que se entiende como distribución. Bueno, en el mundo de cine, obviamente sabemos que hay toda una especialidad y un campo de conocimiento que se ha dedicado a la distribución de las películas. Es un conocimiento que yo no he desarrollado como tal, que sin duda es muy aledaño a mi campo de trabajo, pero no es que yo sea distribuidora o que me haya desempeñado específicamente en ese campo. Entonces, me parece que es necesario, me parece que es un área que está ahí. Ahorita vamos a ir avanzando en la charla y vamos a ir viendo cómo dentro de las áreas y las secciones en las que se va haciendo la articulación de todo el ecosistema audiovisual, pues la distribución sin duda tiene un papel fundamental, pero justo en ese entendimiento que es aquella área que tiene el objetivo de relacionar la producción con el consumo. Mientras que circulación, que es el término con el que yo me siento un poquito más cercana y más cómoda, tiene que ver con una idea de movimiento continuo. Por ejemplo, en el cuerpo humano o en el cuerpo de los seres vivos, el movimiento de la sangre es la que la mantiene viva. Esto lo entendemos como un sistema circulatorio, un sistema que permite que el cuerpo se mantenga vivo. También siguiendo un poquito su definición así más simple, procede del latín, circulación, y hace mención a la acción de circular, perteneciente o relativo al círculo, o que parece no tener fin ya que acaba en el punto en el que empieza, ¿no? O sea, como decía ahorita, como es la sangre en el cuerpo que circula y que va y viene, va y viene.
También se reconoce a circulación algo que nos relaciona con el tránsito vehicular, con el tránsito en la vía pública, ¿no? Que algo circule, que algo pueda tener un flujo, que algo pueda ir y venir, que pueda transitar. Entonces, bueno, desde ahí es que vamos a estar abordando más la idea de circulación que de distribución, y un poco más adelante vamos a ir aterrizando también en qué sentido es que nos referimos a esta circulación. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a la programación, al tema de programación y curaduría, pues ya estuvo la charla, ya está la charla de María Paula Lorgia, en donde ella hizo toda una, pues sí, se adentró en el tema de la programación, hizo una pequeña genealogía sobre los estudios de la curaduría, de dónde viene, más o menos desde dónde se ha desarrollado, presentó muchos ejemplos bien interesantes de programación, de posibilidades de problematizarla, de hacia dónde como explorar en estos ámbitos, y creo que no me voy a yo detener tanto en el tema de la programación porque no quiero también hacer como repetición de ideas, pero sí compartir un poco más adelante algunos ejemplos de exhibición en los que vamos a abordar ideas de programación como tales. Y por último, o sea, bueno, no por último, más bien en tercer lugar, lo mismo ocurrirá con el tema de la mediación. La vamos a discutir desde los ejemplos de casos que mencionaré más adelante, ¿no? ¿Cómo es que operan ejemplos de programación y mediación en espacios de exhibición? Como les decía, lo que busco es generar un espacio en el que podamos comprender la práctica de la exhibición como una práctica que engloba tanto procesos de circulación como de programación y de mediación, entre otros más, ¿no? Bueno, entonces por ahí vamos a estar circulando, vamos a estar hablando de esos conceptos, de esas ideas, y antes de entrarle de lleno a esa parte quisiera contarles un poquito de mí, si me lo permiten, contarles un poco de mi contexto, las experiencias que me han influido, no sé, obras, momentos y espacios con los que yo me siento de alguna manera en casa, con los que yo me siento emparentada o que también me han afectado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me posiciono yo frente a esto? Pues yo antes que todo soy espectadora, me coloco en mi quehacer como exhibidora y como programadora, me coloco como espectadora. Sin duda puedo, si hago un poquito de ejercicio de memoria, puedo localizar en mis recuerdos algunos ejemplos que han sido muy significativos para mí, como por ejemplo los primeros espacios en donde pude ver el cine que me conmovió, ¿no? O sea, estoy hablando pues de mi adolescencia, ya tiene varios años, pero cómo eran esos espacios, cómo me hacían sentir, qué características tenían, con quiénes veía las películas, qué películas eran, o sea, todo eso me importa, ¿no? Y me importa porque quiero sentirme muy cerquita de lo que significa para mí ser espectadora y lo que ha significado ir conformando mi profesión y mi quehacer desde ese lugar, sin olvidar que antes que todo soy una persona que ama el cine y que soy público, que soy espectadora. Por mencionar unos casos, por ejemplo, unos ejemplos de los que me han sido significativos, recuerdo mucho, no sé, la experiencia de un proyecto que se llama Cinema Domingo Orquestra, que trabaja, que yo conocí en Oaxaca, que es el lugar en el que vivo, que es un estado que está ubicado en el sur de México, y que consiste en la presentación de películas silentes, de preferencia películas que se presentan en formato fílmico, en su formato original, y que son musicalizadas en vivo. Entonces esto era una experiencia en donde en casa de un amigo que es músico, que se llama Steven Brown, nos reuníamos y él hacía la selección de las películas y él ponía las películas que tenía de su propio pequeño archivo casero, y invitaba a otros amigos músicos a hacer la sonorización en vivo. ¿Y qué pasó con esto? Que se fue elaborando como un proyecto que pasó de ser algo muy personal y muy que sucedía en la casa de amigos, ¿no? En un domingo, por ejemplo, ¿no? De ir a comer y empezar a hacer esa experimentación. ¿Qué pasó? Pues que se empezó a convertir en un proyecto un poquito más consolidado. Ahorita ya son
casi 2 décadas de vida del proyecto, en donde se han presentado en diferentes foros y que, bueno, ha devenido en una serie de cuestiones pues que se van derivando del propio quehacer de algo que inició de una manera muy casera y personal y que luego poco a poco va demandando lo que significa convertirse en un proyecto de exhibición. En este caso de exhibición y musicalización en vivo de cine silente o películas que sí tenían sonido, pero que ellos decidían hacer esa experimentación sonora para que ocurriera de manera performativa. Otro ejemplo que me acuerdo me marcó muchísimo fue un festival que ocurría acá en México, ya no existe este festival, pero se llamaba Geografías Suaves, Cine, Video y Sociedad, y ocurría en la península de Yucatán, principalmente en Mérida, pero también en comunidades de pueblos originarios de esa región. Y me acuerdo que para mí este festival fue muy especial, bueno, por un lado porque era de las primeras experiencias, de los primeros contactos que yo tenía con un festival así, pero también me parecía muy significativo porque jugaba y dialogaba con otras artes, dialogaba con performance, con gastronomía, con música. Entonces a mí me parecía muy fascinante cómo un festival de cine y audiovisual podía también tejer diálogos hacia otras áreas y cómo eso ampliaba muchísimo mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, esto sería un poco, de alguna manera, abordar cuestiones que tienen que ver con la mediación, ¿no? Que yo les decía que iremos como platicando sobre estas posibilidades a lo largo de diferentes ejemplos que voy a irles compartiendo. Entonces, bueno, ese de Geografías Suaves a mí me encantó, a lo mejor no se encuentra de manera tan inmediata en las redes, si lo ponen así en el buscador de internet, porque ya tiene algunos años, pero fue un festival muy, muy, muy interesante. Y bueno, como parte de estas experiencias que me marcaron, les cuento que yo quería dirigir, en realidad yo al inicio de mi quehacer como cineasta empecé dirigiendo una trilogía de cortos, así como Camila, yo quería ser realizadora, pero bueno, por cuestiones de la vida empecé a exhibir, yo creo que por necesidad. Me di cuenta que en ese momento también había yo conformado un colectivo audiovisual que se llamaba Arcano 14, con un colega y compañero que es Bruno Varela, de quien me parece que a mí me contaste que hicieron una retrospectiva allá en Bolivia. Y por necesidad y que no teníamos un poco los espacios en donde queríamos exhibir y en colaboración con este festival Geografías Suaves empezamos a hacer algunas experiencias de exhibición. Cuando empecé a hacerlo, pues me di cuenta que había mucho por hacer en ese campo y la verdad es que me enamoré también de esa práctica. Y de repente yo dije, no, pues esto de exhibir y posteriormente de programar, porque fue algo que se ha ido dando como paulatinamente. También un poco como decía María Paula, no hay tantos lugares en donde aprender a programar como tal y mucho menos en donde aprender a hacer exhibición de cine. Pues lo empecé a hacer por necesidad y después ya porque ya era casi como que una droga, ¿no? O sea que ya no lo podía, no lo podía dejar de hacer. Ahora, bueno, ya por convicción y por amor, ¿no? A esta profesión. Entonces, así es que a partir de no tener opciones, pues creamos la propia, ¿no? Un poco creo que a veces eso nos sucede en lugares como Oaxaca, en lugares como muchas ciudades en donde ustedes quizás están, en Bolivia o en otros lugares de nuestros territorios en Latinoamérica, que estamos no en centros, no en lugares precisamente urbanizados, pues no tenemos las infraestructuras para ver el cine que queremos ver, entonces por necesidad empezamos a ver la manera de crear esos espacios, ¿no? Otra experiencia que me marcó mucho fue haber trabajado en la coordinación de un cineclub que existía acá en Oaxaca que se llamaba El Pochote. También fue pues una experiencia bien significativa poder estar ahí en este espacio porque tenía una estructura bien especial y sin duda el espacio físico que ofrecía el lugar
fue muy significativo para todas las personas que nos pudimos reunir ahí y sentirnos en casa y sentirnos que hacíamos parte de una comunidad. Después de esa experiencia en el Pochote, fundé el proyecto de Oaxaca Cine, que ahorita también comentabas, Camila. Este proyecto está entrando a su año número 12. Ha pasado por diferentes etapas, no me quiero extender más en esto porque es toda una historia en sí misma, pero bueno, otra experiencia ha sido la del Seminario Público del Futuro del FICUNAM, en donde empecé a colaborar como directora artística en el 2020, justo antes de iniciar la pandemia. Mi primera edición como directora artística fue presencial, porque ocurrió unos días antes de que comenzara el encierro de la pandemia. Sucedió a finales de febrero, inicios de marzo del 2020, y justo ahí, pum, viene la pandemia para las siguientes ediciones. Entonces ahí ser parte de este seminario ha sido una experiencia muy significativa de qué significa transitar o qué ha significado para mí y para otros espacios de exhibición que confluimos en este seminario, qué ha significado transitar la pandemia con todo lo que eso implica para los espacios que nos dedicamos a las artes escénicas o que nos requieren de estar en espacios cerrados, compartiendo y haciendo comunidad con públicos, ¿no? En esta última edición del 2023, el planteamiento que hicimos fue dedicarnos a repensar qué significa exhibir cine hoy. Y esta sería una de las preguntas que les dejo, ¿no? Para que tomen nota de ella. ¿Qué significa exhibir cine hoy para ustedes? Y bueno, ya les decía yo que yo estoy acá en Oaxaca, que es este estado al sur de México, en donde no hay una cineteca. Algunos espacios, sí hay algunos espacios de exhibición que esporádicamente han exhibido cine y a la vez son centros culturales que se dedican a otras artes, lo que ha sido de alguna manera también muy interesante porque me ha permitido crecer en una cierta contaminación, si se quiere, si se puede decir así, aprendiendo de otros colegas, de otras maneras de hacer, de otras disciplinas, y creo que eso es algo bueno y una práctica que yo recomiendo mucho, ¿no? Como dejarnos afectar por otros medios y no solo estar en nuestra casilla de cómo creemos que es el mundo del cine. Y bueno, pues he ido avanzando, yo creo que entre el ingenio, ¿no? Como les decía, el hacer con lo que se tiene, con lo que se puede, pero también he ido avanzando tratando de sistematizar y comprender mis quehaceres. Entonces hay otros saberes de los que he echado mano, como la gestión cultural, las prácticas narrativas. También hay otras muchas cosas que me interesan, como la medicina tradicional, la herbolaria, la jardinería, la organización comunitaria, la filosofía, la archivística, en fin, como que trato de nutrirme siempre de diferentes disciplinas y de ahí tratar de ir comprendiendo un poco la labor de exhibir cine, de vincular y de comprender qué son los públicos, quiénes son los públicos ahora. Bueno, disculpen que use estas anécdotas personales, ya me voy a callar con esto, solo quería situarme, pero sobre todo quería situarme porque también me gustaría mucho preguntarles a ustedes cuáles son sus contextos. Esta sería otra pregunta, ¿cuáles son sus contextos? Y me gustaría que pensemos aquí en este espacio que estamos compartiendo por este espacio breve, pues cuáles son nuestros contextos como comunidad que estamos formando ahora, ¿no? En este salón de Zoom y también en el Facebook Live, quienes nos estén siguiendo. Y bueno, con esto terminamos como que una introducción en donde ya les dije un poco de qué vamos a hablar, ya me situé yo, y partiendo de aquí quisiera plantear un tema que me importa mucho, que tiene que ver con los contextos y territorios latinoamericanos, y voy a utilizar prestada esta idea de la realidad a propósito del propio título del seminario, Fragmentos de lo Real. Y quisiera para esto situar a Luis Kapnitzer, que él nos dice que la realidad, y aquí lo cito, la realidad es más compleja que lo que le atribuimos a la palabra. No es solamente las condiciones socioeconómicas o socioculturales en la que nos manejamos, sino también es la habilidad de imaginar dentro de esas condiciones dadas.
tomamos en cuenta las condiciones existentes, o sea, me refiero a las condiciones socioeconómicas y socioculturales, pero también los intersticios que hay para salirse de eso. Latinoamérica es difícil, es una palabra muy intrincada, trata de unificar algo que no es unificable. En cierta manera o en cierta forma ignora las clases sociales, acepta pero no del todo la situación colonial. Me refiero a la palabra y al término Latinoamérica como tal, ¿no? Como si se nos pudiera nombrar como un todo cuando en realidad somos pues una diversidad de personas y de culturas. Me gusta mucho esta idea que plantea Kapnitzer de la realidad, porque sí, justamente parecería que cuando nos referimos a lo real, pudiera ser algo que pudiéramos tomar, que pudiéramos comprender y decir, ah, claro, es real porque está ahí, porque es lo que se ve. También me gusta mucho el juego de esto con la idea de lo que vemos y lo que nos mira, ¿no? Que es otro de los conceptos que propone el seminario como punto de partida, en donde lo que se ve es algo como que se toma como real y como verdadero, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con todo aquello que queda del fuera del campo? Yo creo que a esto es a lo que se refiere un poco Kapnitzer, con esta habilidad de imaginar dentro de las condiciones que existen, de las condiciones socioeconómicas, socioculturales, dentro de esos contextos en los que vivimos en nuestros diferentes territorios, tenemos una habilidad muy importante para imaginar. Y tomamos las condiciones que ya existen, pero también los huecos, ¿no? Como las fisuras, los intersticios que hay para salirnos de aquello que ya está de alguna manera dado, ¿no? Como esas condiciones socioeconómicas. Entonces, todo ese panorama complejo sería algo que podríamos atisbar como una realidad, no solamente esas condiciones dadas, sino todos esos huequitos. Entonces, bueno, imaginémonos la gran variedad de posibilidades de a qué nos referimos cuando queremos decir lo latinoamericano, ¿no? Hay un momento importante en los 60s, en los 70s, de constitución conceptual para esta idea de lo latinoamericano. Hay una ruptura con el marco de Occidente, con las ideas, por lo menos desde los contextos de las pedagogías, desde los contextos del arte. Es un momento importante en donde hay una sí, un parteaguas y en América Latina, hablando de este espacio del mundo como desde un lugar de distinciones geográficas, por fin se empiezan a constituir algunos conceptualismos latinoamericanos o conceptualismos del sur. Las ideas de centro y periferia empiezan a reconfigurarse y empezamos a tener como una separación. No quiere decir que antes no se hubieran dado, pero en los 60s y 70s se dan de una manera más radical, más contundente. Y bueno, quise traer esta cita de Kapnitzer como brújula o como punto de partida para situarnos nuevamente, ¿no? En esta pregunta que yo les decía de los contextos. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir? Sería también una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra condición geográfica y epistémica? ¿Cómo la construimos? ¿Desde dónde la estamos construyendo? Y aquí también quería traer un poco algunas cuestiones que mencionó Roger Cosa en su charla, los universales, ellos, nosotros y los otros, en el que propuso él o propone en la charla, que quien no la vio, ahí está grabada para que se asomen a checarla si quieren, si les da curiosidad, les interesa. Roger propone un recorrido muy interesante y elaborado sobre la relación de los autores con los universales. Cuando habla de los universales se refiere un poco a estas ideas construidas desde Occidente y a estas ideas que pretenden ser como enmarcadoras para entender lo que en este caso serían los autores latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Roger elabora mucho su propuesta en comparación y en tensión con ellos, y a esos ellos los denomina como los europeos, ¿no? Los festivales, los espacios que tienen este canon, que tienen esta tradición de decir cuál es el mejor cine, ¿no? Roger introduce desde una visión crítica, los toma como referencia a esos ellos, ¿no? Cuando dice nosotros, en su conversación se refiere a nosotros en Latinoamérica, y cuando dice los otros se refiere a personas y cine que es creado en África sobre todo, pero también en algunos lugares de
de Asia. Entonces, bueno, yo quería traer esto para acá porque les ponía, estaba antes diciendo esto de la realidad y de estas concepciones de centro y periferia. Y es porque justamente para esta charla la visión que yo propongo se sitúa desde el nosotros. Yo no quisiera que pensemos tanto la exhibición en relación a qué es lo que están haciendo en los festivales importantes del mundo o en relación a qué están haciendo en Europa o en lugares que para nosotros representen como un ejemplo de éxito o qué sé yo. Yo quisiera que en este momento el ejercicio, o al menos para mí desde mi visión es así, construir desde el nosotros, en relación sí con los otros y con ellos, pero no al revés, o sea, parte desde quiénes somos y nuestras realidades, nuestros contextos hacia allá. Por otro lado, también Roger hablaba de 3 ventanas de exhibición para el cine, 3 ventanas tradicionales, si se quiere, que son los festivales, las plataformas y los cines. Ahí a los cines refiriéndose a lo que serían ahora las salas convencionales o las salas comerciales. Ajá. Y a mí me gustaría añadir una ventana que para mí es la que también más me interesa y que me parece fundamental, y aquí añado a los espacios de exhibición llamados alternativos o independientes. Que se les ha llamado así alternativos porque se les está poniendo en comparación con las salas comerciales, con las cadenas, pero creo que es un término que puede quedar quizás corto. Yo todavía no encuentro la manera de nombrarnos si no decimos que somos salas de exhibición alternativas, porque alternativas ¿a qué? ¿No? Pero bueno, se ha utilizado porque es un término que se ha implementado en comparación con aquello otro, ¿no? Yo creo que simplemente somos espacios de exhibición y que somos diversos y que somos un montón, que somos muchos. Y fíjense, por ejemplo, bueno, desde Latinoamérica hay una tradición muy bonita y muy importante, yo quiero subrayar esto, ¿no? Una tradición de exhibición que viene desde los cineclubes, desde las salas que han creado los sindicatos, los grupos campesinos, los grupos universitarios, o sea, desde que puede empezar y regreso aquí a la idea de la circulación, desde que pueden empezar a circular las películas, como quiera que esto se haya hecho en los 60s, en los 70s o un poquito antes, ¿no? Con los pocos festivales que iban pudiendo crearse, que iban emergiendo, ya existían estos espacios de exhibición también. Entonces creo que estas llamadas salas alternativas a las que nos referimos ahora devienen un poco son deriva de aquellas otras experiencias también de exhibición. También reconocer que nuestros cines en Latinoamérica han sido distribuidos de forma errática, informal o simplemente no distribuidos, ¿no? O sea, como que van de mano en mano. Y es interesante ver cómo a partir de estos grupos de sindicatos o grupos campesinos, grupos estudiantiles, es que se iban pasando las películas y que se iban pudiendo exhibir. Entonces, bueno, con esto quisiera llegar a una idea que también me importa mucho, que es pensar en una exhibición situada en relación con nuestro suelo, con el territorio donde estamos, con nuestros territorios, con nuestros barrios, ¿no? Y que desde ahí nos preguntemos entonces, ¿cuáles son las experiencias que nos han afectado? Así como yo les contaba un poco en mi caso, estoy segurísima que ustedes tienen muchos ejemplos también en sus contextos, en sus propios contextos. Y bueno, esto puede aplicar a un proyecto de exhibición, esto de pensar la idea de la exhibición situada, pero también quizá puede aplicarse para una película individual. Si tú estás creando una película y quieres imaginar cómo sería el camino de la exhibición de tu película, podríamos aplicar una pregunta muy simple, como la que hizo Ignacio Agüero en Como me da la gana, ¿no? Que también por ahí se ha mencionado en algunos momentos, ¿no? Que interrumpía los rodajes de las películas para decir, bueno, ¿y usted dónde va a exhibir su película? Es que hagamos ese ejercicio como cineastas de preguntarnos, ¿dónde imaginamos nuestra película? ¿Qué va a pasar con esa exhibición, ¿no? Entonces, esta exhibición situada existe en un territorio, en un contexto.
Claro, yo no excluyo la posibilidad de que las películas obviamente vayan a festivales, que son foros muy importantes, son foros de intercambio en donde suceden muchas cosas más, además de la exhibición misma de las películas, pero que no son solo esos los espacios y que no es solo a esa exhibición a la que deberíamos de sentirnos preocupadas, preocupados y de dedicarle como parte de nuestra energía como cineastas al momento que queramos llevar nuestros trabajos con las audiencias, ¿no? Para eso hay que trabajar también como en un desarrollo de pensamiento. Entonces, bueno, esto sería el primer punto, lo que yo les decía, lo importante de la realidad, los contextos y los territorios pensados desde una exhibición situada desde Latinoamérica. Un segundo punto que me gustaría mucho reflexionar con ustedes, compartir, es pensar en los modos de hacer. Para mí tengo una hipótesis como que el trabajo de exhibir tiene muchas semejanzas con el proceso creativo de hacer una película. Es decir, hay que buscar una voz propia, de qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, cuando pensamos un proyecto de exhibición o de programación de cine, es un poco lo mismo. Hay que encontrar la voz propia de ese proyecto, qué queremos programar y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y con quiénes lo queremos hacer. ¿Quién va a ser el equipo de personas con el que lo vamos a desarrollar? Es un proceso, a lo que voy es que exhibir, la profesión de exhibir, es un trabajo muy creativo. Y así, igualito que una película, también nos implica modos de producción, nos implica modos de hacer. Y entonces aquí viene una parte que para mí es indispensable de estudiar cuando hablamos de estos modos de hacer, que tiene que ver con las infraestructuras. Dentro del seminario El Público del Futuro, si se meten al canal de YouTube del seminario, que se los recomiendo mucho porque están grabadas las charlas desde el 2021 a la fecha, van a encontrar algunas charlas del maestro Alberto López Cuenca, que ha hecho unas charlas especialmente dedicadas a este tema de las infraestructuras. La verdad es que ha sido un maestro para mí muy importante porque me ha ayudado como a entender un poco qué es esto de las infraestructuras, que es un tema que lo encuentro fascinante y que nos da muchas luces de por dónde ir en nuestros diferentes trabajos. Y bueno, ahorita para poner aquí con ustedes una definición muy sencilla, decir que es un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. Cuando decimos infraestructura, pensamos, por ejemplo, en infraestructuras espaciales, técnicas, digitales o humanas. Infraestructuras espaciales, por ejemplo, no sé, una sala de cine, es una infraestructura, una cineteca, una carretera, una biblioteca, es una infraestructura, un espacio que tiene ciertos elementos que permite que ese lugar funcione como sala de cine o funcione como carretera o como biblioteca. Infraestructuras técnicas, por ejemplo, no sé, como un drenaje, el drenaje de nuestras casas, el sistema de la luz con el que nos permite tener electricidad en nuestra casa. El sistema de proyección en una sala de cine es una infraestructura técnica, etcétera. Infraestructuras digitales, por ejemplo, las comunicaciones, el internet, el teléfono, los telégrafos, o sea, todas las comunicaciones, ¿no? Que atraviesan ahora por infraestructuras digitales. Y infraestructuras humanas, que a mí esta me fascina muchísimo porque sí, como yo les dije al inicio, uno de mis intereses ha sido como la medicina y la medicina tradicional y el mundo de las plantas. Y para mí aquí lo traigo otra vez a cuento, y perdonen si revuelvo un poco los temas, pero lo traigo acá porque creo que para mí la infraestructura que me da el ejemplo de la vida misma es el cuerpo nuestro, el cuerpo que nos permite y que nos sostiene, es nuestra infraestructura esencial y básica, que tiene sistemas adentro, es una infraestructura muy compleja, pero que nos permite subsistir, ¿no? Entonces, de ahí podemos pensar en otras infraestructuras que las personas hemos ido creando para podernos interrelacionar. Pero bueno, podríamos pensar incluso en infraestructuras no humanas como las de las plantas y toda la manera en la que ellas se relacionan, conviven, se reproducen y hacen el suelo en el que vivimos, ¿no? Entonces, creo que estamos rodeados de infraestructuras
algunas visibles, otras invisibles. Entonces, bueno, creo que es un tema del cual hay que aprender un montón. Como ya les dije, ahí hay esas conferencias de López Cuenca que sí que profundiza más en esos temas que son fascinantes. Yo nada más aquí deteniéndome un poquitito en las infraestructuras humanas, y refiriéndonos ya de manera específica a nosotros como, si se quiere, como exhibidores de cine, por ejemplo, o como programadores, decir que esta infraestructura humana con la que trabajamos y hacemos el quehacer, el trabajo de exhibir cine, somos de alguna manera agentes vinculantes, somos también trabajadores de la esfera pública porque trabajamos en un escenario de lo público que vincula trabajos materiales, o sea, bueno, películas con finalmente cineastas y con personas que son los públicos, ¿no? Además, trabajamos pues desde nuestros contextos y territorios que son múltiples y diversos, por lo tanto no hay un único modo de hacer esa infraestructura, o sea, lo hacemos de maneras múltiples. Y aquí me gustaría resaltar también que desde esa parte humana de la infraestructura, hay un aspecto que creo que, y bueno, y no solo aplica a la infraestructura humana, aplica a todas las infraestructuras, tiene que ver con los cuidados y el mantenimiento. Como yo decía ahorita, hay una parte de las infraestructuras que es invisible y que no le ponemos atención hasta que se rompe, hasta que no sirve, o sea, hasta que se nos cae la conexión de internet, pensamos en que algo está fallando y que ahí hay una infraestructura que depende de una cuestión técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que no se tapa la cañería y vemos que el agua se desborda o que la carretera se rompe o que el cuerpo mismo nos falla, ¿sí? Nos damos cuenta que había algo en nuestra infraestructura que se tapó, que colisionó. Y eso me lleva mucho a pensar en el trabajo de los cuidados y del mantenimiento que requieren nuestras infraestructuras. Entonces, si trasladamos esto al ejemplo de que una infraestructura es una sala de cine, hay que pensar mucho justo en ese mantenimiento, en esos cuidados que requieren nuestros proyectos y nuestros espacios. También mencionar que estas infraestructuras, ya sean espaciales, técnicas, digitales, humanas, funcionan interconectadas. Hay un funcionamiento que es multiescalar, o sea, no es que funcione separadito lo humano de lo digital, sino que todas funcionamos en interconexión. Entonces eso lo hace también pues complejo y lo hace todavía más, lo hace complejo, lo hace vulnerable y a la vez lo hace potente. Regresando un poquito a esta parte que estamos tratando de abordar y que les decía yo tiene que ver con los modos de hacer nuestro trabajo, diría yo que eso, que no hay un modo de hacer, hay múltiples porque cada quien estamos en contextos diferentes, pero que sí hay algo que podría ser transversal a estos modos de hacer, es que podríamos explorar un modelo que se desprende de las posibilidades que nos da el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo, y que nos permite como reivindicar la interdependencia de las partes en vez de pensarlo desde las individualidades. Entonces, bueno, eso es como otro aspecto que quería yo resaltar relacionado a los modos de hacer. Claro, es un tema mucho más amplio y complejo, pero para ahorita compartir algunos hilitos, algunas ideas que tienen que ver con la parte que se relaciona a el cómo hacemos nuestro trabajo. En tercer lugar, y bueno, me regreso un poquitito, porque justo hablando de las infraestructuras, algo muy importante es que lo que las mantiene vivas, al final de cuentas, lo que mantiene vivas estas infraestructuras son las personas que las trabajan y los públicos y los usuarios. Es decir, si hay una infraestructura que ya está vacía, en la que ya no hay nadie, en la que ya no hay, o sea, una biblioteca que queda vaciada, que ya nadie está laborando ahí para que se organicen los libros, para que haya presentaciones de lecturas, charlas, invitados, etcétera, o
una consulta abierta a los usuarios que lleguen a esta biblioteca, pues en el momento que esta es vaciada de las personas, quedaría como una infraestructura inactiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que la infraestructura solamente se activa cuando está en relación con las personas, tanto que la trabajan como que la utilizan, la aprovechan, ¿no? Aquí nuevamente entonces entramos al tema de la exhibición de cine, y viene un tema muy importante y muy fascinante, que es el de los públicos, y les decía yo un poco también esta idea de la esfera pública, ¿no? También Alberto López Cuenca en algunas charlas del seminario ha abordado unos temas que tienen que ver con esto de lo público, lo privado y lo común, que es una conceptualización historiográfica también bien interesante de comprender, por si les da curiosidad que se puedan asomar a ella. Y bueno, decía yo un poco en la descripción de esta charla, ¿no? Que estamos en un escenario muy complejo para comunicarnos, hablando de un poco de públicos y esfera pública. En un escenario que es complejo para comunicarnos, en el que hay una abundancia de datos que va desde de una enorme cantidad de datos que van en una hipervelocidad, que va todo muy rápido, pero que también eso de alguna manera genera mucha inercia, genera una hiperinercia, el quedarnos pasmados o detenidos, de decir, bueno, pues ya vi que aquí hay tantas opciones de películas para ver, pues mejor no voy a ver ninguna, ¿no? O sea, nos genera un poco de espasmo ante aquella cantidad de opciones que vemos. Entonces, ¿cuál es la situación de los públicos actualmente, no? ¿Qué demandan más allá de las plataformas y las dinámicas que experimentamos durante la pandemia? Y aquí, para contestar un poquito a esto, yo quería compartirles una cita de un filósofo y cineasta alemán que se llamó Alexander Klusch. Me impresiona muchísimo porque esto él lo reescribió por fin a inicios de los 2000, si no me equivoco. Sí, a inicios de los 2000 o finales de los 90, o sea, justo en el cambio de milenio. Y aquí la cita dice así, miren. Dice, me deja atónito ver cómo ha cambiado la esfera pública en los últimos años. Los trabajadores de la esfera pública nos las tenemos que ver con una gran inflación de contenidos y con un revuelo profundo de formas de esfera pública. De cara a la jungla de nuevos medios, necesitamos jardines de la información. Termina la cita, ¿no? Entonces, me parece muy revelador que esto él lo estuviera diciendo a inicios del 2000. Él ya murió, pero no podía como imaginarse, o no podríamos habernos imaginado. Yo crecí en la década de los 90 y el inicio de los 2000 para mí fue una efervescencia de muchas cosas, pero yo todavía soy una persona que creció sin redes sociales, o bueno, que las he visto comenzar y crecer. Y que es impresionante ver pues la cantidad de datos y de informaciones a las que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Entonces, Jack Klusch sembraba esta idea que me parece preciosa de los jardines de la información, que para mí es muy estimulante pensar, por ejemplo, el trabajo de la programación o la curaduría en relación a esto, ¿no? Si somos personas que estamos enfrentadas constantemente a estar revisando y a estar conviviendo todos los días con nuestras redes sociales y con los espacios en donde encontramos, pues sí, las cosas que nos informan, ¿no? Pensar en un jardín de la información me parece algo muy bello, ¿no? Sí, por ahí ya están compartiendo la cita del libro al que me estoy refiriendo. Entonces, bueno, también aquí lo junto un poco con la idea de la mediación, porque tiene que ver con esta metáfora de hacer un jardín de la información, que si ya haces un trabajo de programación o de curaduría, se puede pensar también en acciones paralelas que empezaron también a ponerse como más en boga con esta idea de los curadores educativos, o con la idea del giro pedagógico, en donde ya se puede poner en relación un programa de cine con algunas otras actividades paralelas que hagan que la experiencia se pueda expandir, ¿no?
Entonces, esto del jardín de la información, cuando estamos en un escenario tan complejo para comunicarnos, me parece muy, muy rico. También un poco, y ya casi vamos cerrando con esto para que ustedes también puedan participar, también un poco decir una cita más de una artista digital que también estuvo con nosotros en esta última edición del Seminario Público del Futuro. Ella se llama Dorin Ríos y nos compartía que los medios digitales son simultáneamente, miren que no sé, para mí es así como de, ¡buah! ¿No? Como los medios digitales son simultáneamente dispositivos sociales clave, herramientas de comunicación omnipresente, infraestructura estratégica, y mediadores del conocimiento de la conducta. O sea, son estos dispositivos en los que no solamente aparentemente nos estamos informando, sino que nosotros estamos dándole todo, ¿no? Los estamos alimentando también, y en ese sentido ya son infraestructuras estratégicas y ya son mediadores del condicionamiento de las conductas, de nuestras conductas incluso, ¿no? Entonces, me parece como muy importante pensar estos contextos de los medios digitales en los que nos estamos desarrollando, porque es en esta parte de la realidad compleja en la que también estamos pensando en comunicar nuestras películas y comunicar nuestras producciones audiovisuales. Entonces, como tener en cuenta todos estos elementos que están en juego, creo que nos permite también hacer un trabajo de comunicación que también esté situado, así como la exhibición la proponemos como algo situado, de igual manera también la comunicación, ¿no? Dentro del mismo canal de Seminario El Público del Futuro pueden encontrar algunas charlas relacionadas de manera específica con estos temas de la comunicación. En particular recomiendo también sobre esta de medios digitales, además de la de Dorin que ya mencioné. Recomiendo la de el doctor Néstor García Canclini, que también es muy reveladora de cómo están funcionando estos medios digitales. Bueno, una pregunta más que les dejo entonces es, en relación a este trabajo de comunicación y de interconexión, ¿quiénes serían entonces nuestros públicos o quiénes son nuestros públicos y cómo llegamos a ellos? En este contexto de post-pandemia, creo que la presencia es algo que se hace fundamental. La presencia, no me refiero solo a la presencia física, que sí, que claro que la presencia física es muy importante, pero incluso reaprender a estar con otros en contextos incluso virtuales, pero ¿qué significa estar pues presentes, ¿no? Estar presentes con alguien, cómo nos involucramos y cómo nos dejamos afectar y afectamos a los otros. Y creo que eso se puede extender a el cómo estamos mirando el cine que queremos ver, a cómo lo estamos vinculando con nuestros públicos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en experiencias de exhibición situadas desde nuestros territorios que son para nosotros y para nuestra gente. Sabemos que están los festivales y todo eso muy bien, pero no olvidemos como esta exhibición situada para nosotros y para nuestra gente. Por último, les decía yo que quería mencionar algunos espacios de exhibición que nos sirvan como ejemplos, que nos permitan mirar diferentes modos de hacer, diferentes modos o condiciones infraestructurales que tienen, diferentes formas de comunicar y conocer a sus públicos, de hacer programaciones, de hacer estrategias de mediación. Y, por ejemplo, quería mencionar yo algunos acá, que seguramente ustedes conocen varios, a lo mejor quizás en este salón hay algunos que están vinculados de manera directa con algunos de estos proyectos, así es que ahorita nos cuentan, por favor. Pero, por ejemplo, quería mencionar al CCC, al Centro de Cine y Creación desde Chile, que pues es un proyecto fantástico que, por ejemplo, ahí en sus estrategias de comunicación, a mí me llama mucho la atención que hemos podido ver, quienes lo seguimos desde que empezaron a conformar su sala, que hemos podido ver cómo han ido creando su infraestructura, por ejemplo, y cómo hay un equipo humano ahí que ha ido dando infraestructura desde el cuerpo, pero que ha ido consolidando un espacio físico que se convierte en un cine y que a la vez se relaciona con un territorio, con un contexto. Ahí nos comparten, por ejemplo, partes que relatan la relación con el barrio en el que está el CCC. Creo que es un ejemplo del que podemos aprender un montón.
Ese sería un caso. Luego, por ejemplo, otro espacio de exhibición que a mí me gusta mucho está en Honduras, se llama Tercer Cine Honduras. Y ellos empezaron también hace unos años a hacer la exhibición. En Honduras hay una condición particular, hay pocos proyectos de exhibición y ellos empezaron haciéndolo de manera itinerante y móvil, pero creo que tienen una forma también muy, muy interesante de cómo lo están haciendo. En México hay un proyecto que me encanta, que es el Laboratorio Experimental de Cine, el LEC. De ellos quizá les puedo hablar un poquito más porque es un proyecto que conozco de manera más cercana y con quienes he incluso trabajado en diferentes momentos. Ahorita están celebrando su 10º aniversario. Es un proyecto muy interesante porque trabaja especialmente con el cine experimental. Es un proyecto que surgió igual de la necesidad de un grupo de artistas, principalmente realizadores, que se reunían para ver en dónde podían exhibir sus propios proyectos. Trabajan también alrededor de los formatos de cine expandido, de performance. Y al no tener esos espacios, pues crearon el proyecto, crearon este laboratorio que sería un espacio que les permitiría articularse como comunidad, pero al mismo tiempo ir abriendo camino para encontrar espacios de exhibición y de también formación en donde pudieran invitar a cineastas experimentales que llegaran a México a enseñarles a ellos, pero que a su vez pudieran enseñar a otra comunidad. Es muy interesante el caso de LEC porque sus modos de hacer, que han partido de no tener, si se quiere, una infraestructura espacial propia como tal, han sabido aprovechar las infraestructuras espaciales de otras instituciones que muchas veces están en desuso y han hecho una especie como de ocupas de diferentes museos y lugares en donde han realizado proyectos de corta y mediana duración, en donde han podido tener resultados muy interesantes. Y eso hace que en sus modos de hacer, por ejemplo, no se vean muy afectados, por ejemplo, con cuestiones de desgaste o mantenimiento, en fin, como que incide mucho en las maneras de llevar a cabo y de comprender la sustentabilidad misma de los proyectos, que cambia mucho cuando tienes un espacio propio a cuando no lo tienes. Y algo también interesante de ellos es que han sabido articularse en lo colectivo para lograr algo que es muy difícil de lograr y que tiene que ver con la incidencia en la política pública de un lugar, para que existan más apoyos para una comunidad que no solamente son los integrantes directos del colectivo, sino que puede llegar a beneficiar o afectar a una comunidad más amplia. Creo que el hablar de exhibición y el hablar de infraestructura también se relaciona pues con estos temas de política cultural y apoyos que puedan llegar a existir para nuestros cines. Otro proyecto que quería mencionar y compartirles es una sala de cine comunitaria que existe en un pueblo que se llama Guelatao, aquí en Oaxaca donde yo vivo. Se llama Cinetó, que significa cine encantado en zapoteco. Y es un espacio que es muy interesante porque su modelo parte de una organización comunitaria. Todas las decisiones se tienen que tomar con la asamblea del pueblo y la infraestructura que tiene en el espacio fue un lugar asignado por la propia comunidad. Entonces eso pues lo vuelve con otras características, tienen otros retos, están en una zona rural, sus públicos son jóvenes, tienen algunas escuelas comunitarias cercanas, bachilleratos, entonces están haciendo un trabajo también muy, muy, muy interesante. Otro proyecto sería la vulcanizadora en Bogotá. No sé si algunas de ustedes la ubican. Ellos, me gusta mucho su proyecto porque parte de un laboratorio de creación. Son básicamente un grupo de cineastas y realizadores, artistas, que se unen para producir sus trabajos colectivamente, pero que a partir de eso también se ven en la necesidad y en el deseo
de exhibir programas de cine o de exhibir piezas audiovisuales que no necesariamente son para exponerse en dispositivos de lo fílmico directamente, pero más en espacios tipo expositivos, performáticos, y han hecho un trabajo bien interesante. Incluso tienen algunas publicaciones editoriales, en fin, que creo que han hecho un trabajo súper rico también ahí en la vulcanizadora. Allá en Bolivia, por supuesto, pues el Cineclubcito, que creo que es un ejemplo bien interesante también como caso de estudio para analizar pues la trayectoria que han llevado. Igual en un momento Diego puede comentar algo más para yo no poner aquí palabras que no sean, o tú, Cami, puedes decir lo que quieras. Y por supuesto, ahorita contarán ustedes de otros espacios allá en Bolivia que les interpelen o que les parezcan sí, que les hayan significado algo. Menciono uno más, la Salita de Cine Libre, allá en Pisac, en Perú, en Cusco. Y quería mencionar que también para mí ahora pensar en los espacios de exhibición, como ya mencionamos también, que no son solo los espacios físicos, pero también las plataformas, más allá de las plataformas habituales, digamos las mainstream, las que ya todos conocemos. Creo que hay unos proyectos interesantísimos que están haciendo jardines de la información, que están haciendo curaduría hermosa, como por ejemplo el sitio de Ver y Poder, operado desde allá, desde Argentina, que nos está compartiendo fragmentos e ideas de pensamiento fílmico, de la historia del cine, que pone en discurso, que pone en diálogo con un cine que estamos viendo, pero que también nos permite pensarlo desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares de la crítica. Ahí en Ver y Poder hace poco compartieron algo que me gusta mucho, que tiene que ver con la autogestión, por ejemplo, o con la política de lo amateur, que también es algo muy, muy lindo. Sitios como La Rabia, que es una revista de crítica feminista también, que ponen en diálogo, y me parece que son extensiones, son bracitos de lo que significa exhibir cine. Si bien no es la exhibición como tal, de programar la película, para mí estar en contacto con todos estos espacios que nos ayudan a pensar el cine y a entenderlo, creo que son muy importantes. Otro proyecto bien interesante me parece la Red de Salas de Cine de Chile. La Red de Salas de Chile, esa también un ejemplo importante de un trabajo que se está haciendo en red, ¿no? También para pensar en estas incidencias en la política pública, en fin, creo que hay miles, o sea, hay muchísimos. Estoy hablando de unos bien poquitos de todos los muchísimos que hay en nuestros territorios. Entonces creo que en el fondo yo lo que digo pues es que hay que, como con estos espacios, hay que permitirnos dialogar con lo pequeño, con lo íntimo, ¿no? Ayudarnos como comunidad, animarnos a mover nuestro trabajo, ¿no? Aquí regresamos a la idea de la circulación que yo decía al inicio, ¿no? Esto que gira en un círculo y que empieza en un lugar y luego regresa, ¿no? Y que tiene como que este flujo. Hay que, pienso, reivindicar mucho la importancia de la interdependencia, el saber que no somos solos, ¿no? O sea, que todos estos espacios se nutren mutuamente, ¿no? Reivindicar, por supuesto, la importancia de las salas de cine como espacios políticos, como espacios de resistencia, de lucha, y que no es solo esas salas de cine comerciales a las que creo que más bien son los espacios que están actualmente en crisis, ¿no? Creo que hay muchos cines que están justo queriendo salir de ahí. Ayer me contabas, Cami, un caso de esta peli de María Galindo, ¿no? La de, ¿cómo me dijiste que se llama? La Revolución Puta. Y que justo es un ejemplo de salir de la sala de cine, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué salir de la sala de cine? Pues yo creo que está en crisis, que hay un modelo ahí que está en crisis y que justo estamos en un momento de muchísima oportunidad en lo que se refiere a la exhibición de los otros cines, a otras formas de exhibir y de acompañarnos.
sí, exhibir como extensión del pensamiento fílmico y como un pretexto para mantener la pregunta abierta y latente sobre lo que vemos y lo que nos mira, que es esta premisa también de acá del seminario, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejo y les pregunto a ustedes, ¿qué significa exhibir cine hoy? ¿Qué espacios y cines son sus referentes? ¿Quiénes queremos que vean lo que producimos? ¿Cómo acercarnos a las personas que queremos que vean lo que hacemos, lo que producimos? Entonces, ¿quién se anima? ¿O tú, Cami? Bueno, tal vez un poquito para ir abriendo la charla y poniendo algunos temas que son más locales en la mesa como para meter leña al fuego. Eh, Ayer te comentaba un poco sobre cómo como sociedad aquí en Bolivia me da la impresión que tenemos una especie de síndrome del impostor colectivo, que a veces hay personas que tienen grandes obras, grandes trabajos, pero no se animan mucho a mandarla a festivales, como tú decías, pero tampoco se detienen a investigar un poquito más sobre estos cineclubes y otros espacios alternativos, como le estamos llamando provisionalmente, que hay en otras partes del mundo, ¿no? Estas plataformas más pequeñas que están abiertas en varios sentidos a otros tipos de producciones, ¿no? Y que a la vez que tenemos esa suerte como de autosabotaje colectivo histórico aquí en Bolivia, incluso por estar geográficamente un cacho aislados, amurallados por otros países, actualmente se está viviendo una especie de boom de cine boliviano que está recorriendo festivales grandes, ¿no? Y lo que yo notaba es que a pesar de que mucha gente de otros países está viendo estas pelis, localmente no están teniendo tanto impacto y eso me llamaba bastante la atención, o sea que estas pelis recorren más Europa que proyecciones más locales, ¿no? Y no sé si ahí a alguien le gustaría comentar o alguien se siente aludido, no sé, pero eso, ¿no? Que hay un poco pensar para quiénes estamos produciendo estas imágenes, ¿no? Porque en parte además es un cine que aborda temas bastante íntimos de la historia, de la vivencia aquí en Bolivia, pero me parece curioso eso, que el público no sea tan boliviano, ¿no? Eh, Eso por un lado y también por otro lado un poco rescatando lo que tú decías de la diferencia que ves entre distribuir y circular películas, me parece que lo tenemos bastante presente aquí las personas que nos dedicamos en realidad a cualquier arte, eh, porque no hay una industria en ninguna rama del arte aquí en Bolivia, entonces es como que los roles que se ha inventado de alguna manera la industria y que está repartido en un plantel bastante grande de gente, aquí los asumimos más difusamente, como que uno termina siendo su distribuidor, su programador, todo, ¿no? Y eso también te contaba un poco yo, que ahora que te he escuchado un poco tu experiencia, me resonaba bastante lo que me pasa a mí, que cuando yo hice mi corto, Anatamaya quería moverlo bastante, entonces como que tuve que yo hacerlo circular, ¿no? No tanto depender de una productora, una distribuidora y por otro lado, al aprender, porque es un proceso de aprendizaje también donde vas viendo, me parece, y ahí sería interesante si alguien quiere comentar un poco esto, que uno también va tanteando cuáles son los espacios con los que puede dialogar su obra, ¿no? Porque ayer te decía que a veces la academia tiene ciertos como afanes o preocupaciones y están buscando más cierto tipo de piezas, en cambio, en estos espacios más pequeños, más íntimos, hay más apertura a otro tipo de búsquedas que tal vez a veces se nos impone por ser, por ejemplo, personas de Latinoamérica, ¿no? Un poco
retomando lo que decías, que se nos uniformiza como sociedad a toda Latinoamérica sin ver tal vez, como lo explico, sin ver estas diferencias culturales, pero también estas diferencias de clase y, y más, ¿no? Porque no es, por ejemplo, en Bolivia no es lo mismo hacer cine aquí que en Beni o en Pando, que son regiones históricamente olvidadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me parece interesante traer a colación cómo estos espacios que son más pequeños no tienen tanto estos prejuicios tal vez o presupuestos de lo que se espera ver o recibir en estas convocatorias, ¿no? Un cacho hablando desde el lado no tanto de la programación, sino como realizadora, ¿no? Eso, no sé si, no sé si alguien tiene algo que decir hasta ahí. A ver, hay un comentario de Bruno Varela que dice, son dos agendas, el cine de salida al circuito internacional y la gestión local de programación sensible. El club de admiradores de Camila Verales es buena conversación, se agradece. Sí, me parece que sí, sí se podría llegar a hablar incluso de agendas, ¿no? Pero, y me parece bastante paradójico cómo es finalmente este cine que termina más que nada en Europa, muestra aspectos bastante cotidianos de Bolivia, ¿no? Pero no hay una correspondencia ahí con el público y me parece que ahí en ese sentido hay proyectos de exhibición aquí en Bolivia como en el Cineclubcito o el Cineclub del Sur, que es bastante nuevo, que están tratando como de tal vez mostrar un cacho más de lo que se produce aquí, se podría decir. Y en ese sentido, y hablando también, pasando un poco a lo de las infraestructuras, pienso en el caso local del Malabar, ¿no? Que es un espacio donde el Cineclubcito, de hecho, organiza bastantes proyecciones, pero también otros proyectos como el Festival de Cine Radical o yo misma como particular le he propuesto, digamos, al espacio un programa de cine y como que se diversifica también distintas voces de lo que se quiere mostrar, ¿no? A veces me pasa que noto que hay como una ausencia en los programas de cine aquí en Bolivia, por ejemplo, de un cine más experimental, pero no hablando de lo experimental como etiqueta, ¿no? O sea, como algo bastante amplio, me parece que a veces se lo deja un poquito por fuera, entonces en lo personal a mí me gusta programar más un cine experimental o también de animación, porque localmente también hay una noción de la animación que es bastante infantil, me parece, ¿no? Entonces, y ahí doy otro salto y un cacho te pregunto también, Isabel, esto de la infraestructura humana, digamos, en tanto programadoras, me parece que la infraestructura humana también tiene cierto carácter emocional, podría decirse, ¿no? Porque, y no lo digo tanto como rosquera de que voy a programar a mis amiguitos o de gente que me cae bien, sino que una también programa lo que le fascina o los intereses que tiene al hacer cine, si es realizadora, guión programadora, ¿no? Y no sé qué opinas un poco con respecto a esto. Sí, bueno, Cami, muchas gracias y creo que has dicho varias cosas que son importantes, pero bueno, quedándome un poquito con esta última de la infraestructura humana y este componente emocional. Sí entiendo bien lo que dices, yo creo que sobre todo tiene que ver con una cuestión de nuestra subjetividad como programadoras, programadores, que sin duda que va a estar ahí, o sea, no vas a programar algo que no te conmueva en lo más mínimo. Quizás, y ojo, porque quizás puede ser una película que no te guste,
en algunos aspectos, que no sería tu película favorita, pero que sí genere un diálogo, que sí proponga algo, que sí sea algo que promueve y provoque a una audiencia, en tanto que la vas a poner en diálogo con alguna otra cosa, con alguna otra actividad, y entonces en ese sentido tiene un lugar para ser mostrada, ¿no? Creo que esto está muy, digamos, emparentado con un tema que podría llevarse más hacia un lugar de las políticas de programación que cada espacio desarrolla, que tienen que ver un poco con cuáles son las cosas que para ti son más importantes como programadora, ¿no? Y eso puede ser un ejercicio muy bonito y muy honesto de preguntarte para ti qué es lo esencial como programadora, ¿no? Hacer una especie de manifiesto personal de programación, de decir, esto sí lo quiero poner, esto por ningún motivo lo pondría, pero porque tienes una decisión y una postura ante ello, no solamente porque atraviesa una cuestión de emociones, como dices, de que quiénes son tus amigos y quiénes no, ¿no? Sino que hay un conjunto de razones que te permiten dar un significado a aquello que estás programando. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en esto que también exponía de algún modo María Paula en su charla, ¿no? De programación, o también Roger lo abordaba mucho en este tema de la programación en los festivales, ¿no? También ahorita Bruno en el comentario que ponía que son dos agendas, la de la exhibición de los festivales con la forma o los modos de exhibir en circuitos locales. Claro, obedecen a dos agendas diferentes, pero al fin de cuentas son las ventanas de exhibición que existen o las que nos pueden llegar a preocupar, ¿no? Entonces, en esta pregunta que expones, que compartes, así como se podría ver de una manera más clara que un festival tiene una política de programación, si se quiere, si se puede decir en esos términos, también en los espacios de exhibición locales hay una serie de intereses que se buscan y hay un cine que es el que te interesa más exhibir, ya sea un cine más experimental, un cine de animación, porque tú encuentras esos huecos y tú misma también tienes la necesidad de ver esas películas. Por eso un poco también yo al inicio decía, y como pretexto les platiqué un poquito de dónde yo me sitúo, porque para mí es muy importante empezar antes que nada como espectadora, como cinéfila. Y entonces, la verdad es que el trabajo de la exhibición es pesado, es duro y es difícil económicamente poderlo sustentar. Tiene costos, y para poderlo hacer y para poderlo sostener, pues hay que hacer cosas, muchas, hay que hacer mucho trabajo, hay que dejar de hacer otras, y si ya se va a hacer todo ese esfuerzo, pues tienes, creo, la posibilidad de elegir qué películas son las que quieres compartir, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero por eso creo que es muy interesante pensar en la diversidad de posibilidades de exhibición. O sea, en un territorio local, en un espacio local, se puede pensar en públicos para las niñas, los niños, para gente mayor, o sea, en muchos contextos, ¿no? Entonces ahí es donde también se enriquecen las posibilidades de cuál es el cine que queremos programar y por qué. Uh-huh. Un poco por ahí. Sí, igual, o sea, mientras conversabas también me daba cuenta un poco, hablando de este manifiesto, digamos, de lo que se programa, es que en mi caso yo estoy empezando un poco con esto, como que era una inquietud, una necesidad de querer apoyar otras visiones, otros proyectos que de alguna manera me han afectado al verlos, ¿no? Y en ese sentido, tal vez compartiendo un poco mi experiencia, es interesante también programar películas que no precisamente han consolidado una búsqueda en su obra o que no tienen ya una estética definida, pero como que algo se ve ahí, como que darle una oportunidad a esas miradas que están en construcción, no es que están ya totalmente consolidadas como proyecto cinematográfico, ¿no? Y en ese sentido, las varas de lo que podría ser bueno o malo se difuminan un poco, y me acordaba un poco de un proyecto
ya no recuerdo bien dónde era o cómo se llamaba, pero era en Nueva York, creo, y era una exhibición de cine de niños, o sea, hecho por niños. Y eran las películas de gente que ha terminado haciendo cine ya de adulta, pero estaban exhibiendo películas que habían hecho de niños, ¿no? Y como que creo que de ese tipo de selección también detona otras formas de espectar, ¿no? Me parece que ahí como que en literatura se habla mucho esto del pacto lector, que cuando tú agarras un libro, dice en la portada que es una novela, entonces tú ya te condicionas a que sea eh, una novela con lo que te vas a enfrentar al leerlo y lo lees en clave de novela, ¿no? Y creo que la programación igual puede tener eso, no tanto como dirigir la mirada de que tienes que interpretar las cosas así, pero no sé, como sentarte y voy a leerlo en clave de estos eran directores niños, ¿no? Y podría decirse un rol también, un juego de roles lúdico, ¿no? El de la programación y el espectador y en qué lugar se coloca el espectador, porque también creo que a veces hay este presupuesto de que el espectador es pasivo, pero un espectador nunca es pasivo, ¿no? Incluso cuando se duerme, ya está de alguna manera reaccionando a lo que está, a lo que está viendo, ¿no? Y a ver, creo que tenía alguna anotación o preguntita por aquí. Bueno, no lo encuentro, pero un poco pensando esto de lo que hablabas de las plataformas digitales y del caso de Ver y Poder, me parecía bastante interesante que justamente se ha creado una nueva plataforma que se llama Guayaba Films y es justamente de cine latinoamericano, ¿no? Eh, no sé si has escuchado de este proyecto. Apenas lo escuché, todavía no lo conozco, o sea, creo que es muy nuevo, me parece, y apenas voy a asomarme bien a ver qué es de qué se trata, pero sí hay ejercicios de programación en plataformas. Incluso, bueno, les comparto con Oaxaca Cine el otro proyecto en el que he estado involucrada los últimos 10 años y poquito más de mi vida. Justo cuando empezó la pandemia, pues dijimos, chin, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo sostenemos? Teníamos ese año todavía un poco de presupuesto para llevar a cabo algunas actividades presenciales y lo que hicimos fue que pues hicimos una sala virtual, pero sin plataforma, ¿no? O sea, la hicimos justo organizando nuestro jardín de la información, haciendo una curaduría, un programa que reunía películas que quizás estaban en otras plataformas o, por ejemplo, lo hicimos un poquito híbrido. Teníamos una página web en donde montábamos el programa para que los usuarios y los espectadores se pudieran encontrar con la programación de manera física, o sea, que sí pudieran ver cuáles eran los títulos que se proponían para ese programa. Vamos a decir, para este mes vamos a proponer 4 películas, un estreno semanal, y cada que se estrene una película va a permanecer 30 días disponible en línea. Entonces, algunas de esas películas las exhibíamos en colaboración con una plataforma que funciona acá en México que se llama Filmin Latino, que es de acceso gratuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros era que recomendábamos esa película y lo que te hacía era que te redireccionaba a la plataforma que sí alojaba la película como tal. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nuestra infraestructura técnica no lo permitía, porque nosotros no teníamos los recursos para que técnicamente pudiéramos levantar lo que implica una plataforma que alberga ahí las películas. Entonces, lo que hicimos fue hacer nuestra sala virtual en donde seguíamos haciendo la programación elegida por nosotros, pensada por nosotros y compartida desde nuestra idea de programación,
pero direccionando a otras plataformas. Teníamos otro colaborador que es una plataforma que estuvo funcionando un poco más durante pandemia, que se llamaba, ¿cómo se llama? Ahorita ya no está, perdón, se me fue, pero bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Y con ellos el funcionamiento sí había que pagar una pequeña cuota por cada película, lo cual era un ejercicio interesante porque también como usuarios y como espectadores, pensar que todo aquello que vamos a ver en estas salas alternativas siempre sea de acceso gratuito, también tiene una doble cara, ¿no? O sea, también el reconocer que hay una infraestructura a la cual nos podemos acercar como usuarias, implica reconocer que todas esas infraestructuras, como lo decía hace un momento, implican un cuidado, implican un mantenimiento y que por lo tanto hay costos detrás de que esas infraestructuras funcionen. Entonces, eso de la aparente gratuidad de poder entrar a ver las cosas sin costo, nada más hay que reconocer siempre que el hecho de que nosotros no paguemos no quiere decir que no cuesten, ¿no? En realidad. Y bueno, entonces teníamos en esa sala virtual esa otra en la que sí tenías que pagar un poco. La otra alianza la hicimos directamente con algunos directores que nosotros podíamos localizar y lo que hicimos fue que nuestro canal de Vimeo nos permitían subir la película con el candado de usar el password, pero las personas que la querían ver nada más introducían el password que les era dado por nosotros, ¿no? Pero ahí lo hacíamos porque teníamos la posibilidad de hacer esa negociación de derechos directamente con los productores o directores. Entonces ahí nos permite ver como los diferentes tipos de relación acorde a la película que estamos queriendo programar, ¿no? Otro de los aliados fue Movie, por ejemplo, y lo que hicimos con Movie es que ellos estaban empezando con estas promociones de 30 días de ver la película sin pagar. Y entonces, pues nosotros íbamos enseñando poquito a poco a nuestros públicos, a nuestros espectadores de Oaxaca Cine, cómo funcionaba. A algunos les llamó la atención, a otros no, en fin. Todas tienen sus ventajas y desventajas, pues, pero a lo que voy es que se puede pensar en estrategias creativas de cómo hacer una programación en línea, aún con las limitaciones que puedas tener de tus propias posibilidades de infraestructura, ¿no? Y me parece que Diego estaba levantando por ahí su manito. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Sí, qué hermosa charla que están llevando, les agradezco a las dos. Y únicamente me hiciste recordar mucho lo que habíamos hecho en pandemia también, ¿no? Y sobre todo en función a tu pregunta que lanzaste al inicio de que qué significa exhibir cine hoy. Yo creo, bueno, nosotros creemos o tratamos de perseguir la respuesta de que sea mantener un espacio vital, ¿no? Pero ese espacio vital no es necesariamente una sala de cine como tal, sino un espacio en nosotros mismos, ¿no? En nosotros mismos, tanto como gestores, como también en nosotros mismos como espectadores, en nosotros mismos como actores sociales, en nosotros mismos como actores políticos también, ¿no? Y lo que decías de la pandemia, y creo que ahí comenzamos a conocernos también, era cuando el Cineclubcito se animó juntamente con Muy Guaso, una alianza que fue pero fantástica, y siempre con ellas trabajamos muy bien. Nos animamos a hacer las transmisiones vía Zoom, ¿no? Limitadas, ¿no? Y el gran problema que teníamos era cómo sostener el concepto de cineclub en un ambiente virtual, ¿no? Es decir, que todos comenzaron a hacer por YouTube, por no sé qué, por Facebook, donde tenías 16,000 views, etcétera, pero hasta qué punto la gente veía, ¿no? Entonces nuestra preocupación era asegurarnos el contacto, ¿no? O sea, mantener una posibilidad, una idea de contacto. Entonces con Muy Guaso definimos que la sala únicamente aguante a 100 personas y el resto ya no se podía, ¿no? Y también inscribirnos, o sea, hacer como el gesto de ir al cine en ese momento, ¿no? Inscribirse, que te llegue un link, ese link habilitarlo en ese momento, etcétera. Mandar un mail a mucha gente informando sobre la película. Pero lo que más me gustó era el eslogan que nos gustaba mucho, era no nos perdamos, ¿no? Una idea de
no nos soltemos también, no mantengamos algo, porque en algún momento vamos a tener que volver a las calles y hay que volver a las calles, ¿no? Y en este caso, era urgente volver a las calles en el caso de Bolivia, porque estábamos en una crisis social, política terrible, un desgarro terrible, entonces las calles era lo importante, ¿no? Pero funcionó muy bien y el cineclubcito ahí se expandió de una manera increíble, impensada para nosotros, que literalmente había gente conectada desde Uruguay hasta el Canadá, viendo cine latinoamericano, agradeciendo el tener un espacio de escucha y de intercambio, ¿no? No me olvido lo que dijo uno de nuestros invitados, fue Joao Moreira Salles, y él después nos dijo ahí en vivo, por suerte está la grabación, y dijo que era lo mejor que le había pasado en la pandemia. O sea, él no imaginaba que podía suceder algo así y que, bueno, imagínense Joao Moreira Salles agradeciendo un cineclubcito, esto, como decía Edgardo Cosarinsky, uno de estos palacios plebeyos, ¿no? Cuando hace un libro fantástico sobre los espacios alternativos, entre comillas, o clandestinos también en París. Y esta idea de los espacios alternativos también me hace pensar mucho que quienes nos denominan como espacios alternativos, porque una cosa es que nosotros nos denominemos como espacio alternativo, pero otra cosa es que nos denominen como espacio alternativo en un tono muy passive-aggressive, también lo hacen, porque esas instituciones quieren permanecer en un centro, ¿no? Y ese centro tienen que darse cuenta que ya no existe, hace mucho tiempo que no existe, ¿no? En el fondo, mi memoria sobre dónde vi tú hacías un recuento de dónde habías visto una película que te había llegado. Bueno, yo vi una película que realmente me comenzó a cambiar la vida, fue en una sala de cine que venía haciendo un proyecto de la Cinemateca Boliviana, que estaba en un barrio muy popular, muy central, era justo a las espaldas de un colegio, el Colegio San Calixto, una salita muy pequeña que la llevaba don Pedro Sus, admirado Pedro Sus, pero ahora no sucede eso, ¿no? Si es que surgen tantos espacios alternativos, como se llaman, es porque el centro está fallando, porque aquel llamado a ser centro ha fallado, y hace muchos años que está fallando. Entonces, tal vez tenemos que tomarlo desde otro lado, esa palabra alternativo, porque es donde nosotros circulamos. Me encanta esa palabra que tú tienes de circular, ¿no? Como algo que va en distintas superficies, en distintos niveles, y que nuestra incidencia es silenciosa, tal vez sea bastante silenciosa, pero no es que no está, ¿no? Entonces, prueba de ello es que estamos acá, que está Camila contigo charlando y que tenemos estos encuentros. Es que yo lo tomo como como un encuentro testigo de que estamos avanzando desde, no sé si llamar márgenes, no sé si llamar alternativo, pero estamos circulando. Solo eso. Sí, eso, estamos circulando y son como partes de, no sé, pienso también mucho en la circulación de los ríos, ¿no? De los ríos que circulan los territorios y que permiten que la vida vaya y venga. Entonces, usando un poquito esas metáforas desde la naturaleza a lo que hacemos, creo que tiene que ver con trasladándolo a nuestros espacios de cine que nos nutren como espectadoras, pero que nos permiten también tener esas ventanitas de exhibición, como decías ahorita, Camila, de los jóvenes, ¿no? De las nuevas propuestas que se están creando, de todo, son espacios de circulación. Por eso creo que es muy importante pensarlos en esa relación a lo que da vida, ¿no? Y como decías ahorita, Diego, que al fin de cuentas lo importante es mantener estos espacios vitales, ¿verdad? O sea, como mantener el espacio vital en nosotros mismos es que las cosas circulen y que se puedan mover y que haya ese dar y recibir y eso que permita que no se detenga, pues que haya ese flujo de ida y de vuelta, ¿no? Creo que eso es algo muy,
pues sí, muy importante, y asegurarnos también, como decías, que haya un contacto, ¿no? Que haya un contacto con las personas, entre las personas y las películas. Y bueno, para mí esto, obviamente, ojo, quiero decir que no, para nada digo que no sea importante también los mecanismos de distribución, que son vistos desde, o sea, que también tienen un lugar importante dentro del ecosistema del audiovisual. Me refiero a los que están más ligados a un sistema de lo económico. En fin, creo que hay mucho por aprender. Más bien ahí me hago y abriría yo más preguntas, ¿no? Más que ofrecer ahorita acá otros comentarios al respecto. Creo que otra palabra que para mí es clave, además de circulación, es articulación, ¿no? Articulación entre producción, distribución, circulación, exhibición. ¿Cómo se están articulando estas diferentes ventanas y campos de especialidad dentro de todas las especialidades que se compone el cine? Porque es un lenguaje tan complejo, tan rico, tan potente, que también nos ha llevado a trabajar a niveles de especialidad, pero creo que el riesgo de eso, que sí se ha visto como algo necesario, pero el riesgo de eso ha sido que las articulaciones se han desgastado y a veces pareciera que los campos de interés se enfocan a apuntar solo a ciertos lugares, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho también en visibilizar esas articulaciones de cómo se convive entre cada una de las áreas. Pero bueno, yo solo quería decir eso, que la distribución también me parece todo un campo muy importante del cual ya quiero aprender yo más, porque creo que también es muy importante tenerlo en cuenta, y en la medida que más conozcamos a nuestros colegas de otras áreas, también se pueden ensanchar las áreas, ¿no? Y ahorita, Diego, dijiste algo que me parece muy fundamental también, y no me quiero empezar a ir por las ramas o extender demasiado. Quisiera saber también si no están muy cansados, así es que, pero como una idea a mencionar, que ahorita que mencionabas a Joao Moreira Sales, y que en su participación en esa charla dijiste, y por suerte está grabada, pero es otra de las preocupaciones, y también lo mencionó Miguel en su charla, que tiene que ver, hablando de la circulación y de los campos de trabajo en los que estamos. Nuestro siguiente, digamos, cubículo, o el siguiente espacio hermano, es el tema de cómo estamos archivando nuestras películas y qué está ocurriendo con la preservación digital y con la memoria de todo lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces creo que ahí viene otra cosa bien interesante, otro campo que lo tenemos muy al lado y con el cual convivimos también, ¿no? O sea, cómo se resguarda todo eso, hacia dónde se va yendo, y más ahora que estamos en esto que todavía es más fluido, más líquido, ¿no? Que se va quedando en píxeles y en una materialidad, en un formato digital más, con otras vulnerabilidades, ¿no? Entonces creo que eso sería para mí otra preocupación, y otro de estos campos paralelos con los que creo convivimos, además de la distribución, bueno, la exhibición, pero también el archivo, la preservación. No sé si haya por allá algunas otras preguntas de quienes están acá en el... Tal vez en lo que se animan a preguntar, porque se están peleando para hablar, me parecía bastante interesante este ejercicio al que nos vemos de alguna manera arrojadas por cómo es la modernidad o el tiempo en el que vivimos, discernir un poco la información, y que en lo digital es todo tan abrumador de alguna manera, ¿no? Y un poco trayendo a la discusión esto que dijo Lucrecia Martel recién, ¿no? De que estamos produciendo, o sea, que se le llama contenido a las imágenes que se producen, pero es como que estamos produciendo un montón para un vacío incomprensible, ¿no? Y de alguna manera hacer ese ejercicio de tratar de discernir, y creo que de alguna manera no podemos escapar del todo a esa convivencia tan horripilante con las imágenes, ¿no?
pero también me ponía a pensar en cómo de alguna manera las redes ayudan a hacer redes entre las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pude conectar con algunos cineclubes de México, por ejemplo, para mandar una muestra de cine boliviano experimental recientemente a un espacio que se llama Obscura Films. Entonces es también que me parece que este tiempo le quita un poco la institucionalidad a ciertos grupos. Ya no es solamente la red de salas de Chile, digamos, sino también son las personas que lo manejan y que son accesibles y que se puede dialogar de alguna manera con estas personas para mandarles tu peli o que ellos manden pelis aquí, ¿no? Entonces, me parece eso también que las infraestructuras ya no están tan institucionalizadas, podría decirse, es algo un poco más flexible en tanto realizadores y programadores. Ujú. Sí, totalmente. Ahí está esa parte de la desinstitucionalización de las infraestructuras, aparentemente, ¿no? Por ahí estaba viendo en las diferentes charlas que compartió, que ha ido compartiendo Ricardo. Está esta de Alberto López Cuenca que se llama El otoño del patriarca, entre signos de interrogación, desapropiación y sobrevivencia audiovisual. Tiene que ver un poco con esto que estás diciendo, de la posibilidad que abre el acceso digital, nos abre unas puertas a tener la oportunidad de desinstitucionalizar o de ir más allá, pero al mismo tiempo nos devuelve una responsabilidad de saber que aquello que estamos poniendo en las redes a circular puede terminar siendo parte de ese contenido que se va a un lugar vacío, ¿no? Como lo que decías a propósito de la entrevista a Lucrecia Martel. Entonces hay una paradoja ahí que también es muy interesante como observarla, ¿no? Por un lado, la posibilidad de apropiarnos de ciertos medios y de acortar pasos, pero también a la misma vez el saber que todo aquello que estamos produciendo y generando, cómo está siendo nutrido, ¿no? ¿Qué es lo que nos está informando? ¿Qué es lo que nos importa? Y creo que, bueno, eso es parte de una condición creativa, pues que es muy de cada quien, ¿no? Y también eso, pues enriquece, ¿no? Solo poner como la atención y tener sí, tener como el espectro abierto a la posibilidad de discernir como también consumidoras que estamos alimentando y qué es lo que nos está nutriendo a la vez. Sí, creo que Diego quiere comentar también algo sobre esto. Vas, Sí, un Diego. poco animando a la gente que también pregunte, pero me gusta mucho eso de la construcción de redes y creo que desde el principio ha sido una preocupación muy fuerte del Cineclubcito establecer redes con espacios alternativos, pero sobre todo también con espacios seguros, ¿no? Conociendo mucho a las personas que gestionan esos lugares, preocupándonos quiénes gestionan, no solamente el espacio o lo que logran, sino quiénes son las personas que están atrás y valorando también sus formas de trabajo, ¿no? Entonces, eso siempre hemos tenido mucho cuidado para establecer una red segura, confiable, no solamente para el trabajo y el flujo de trabajo entre, digamos, el Cineclubcito y el CCC, por ejemplo, de Chile, con quienes trabajamos desde el 2019, sino también saber con quién meternos en el fondo, ¿no? Y eso me parece súper importante. Y también otro criterio que nosotros hemos sostenido mucho, muy fuerte, es tener, primeramente, buscar aliados locales, ¿no? Aliados regionales, aliados que estén en nuestra escala, ¿no? Con los que podamos tener un diálogo horizontal. Eso también me parece interesante. Y un poco también no generalizar el criterio de institución, ¿no? O sea,
nosotros aliarnos con una, no sé, con un instituto muy enorme o con un estado, etcétera, con una institución de verdad, digamos, de verdad en esa idea ya un poco bizantina, no compete porque no está dentro de nuestros intereses, ¿no? No está dentro de nuestra escala, sobre todo. La escala del cineclubcito, la escala de un cineclub en general es tener una incidencia barrial. Entonces, ahí está bueno. Y también es genial eso. Y después, poco a poco, cuando vayamos construyendo nosotros nuestra personalidad, nuestra fuerza, podemos juntarnos criterios y apoyarnos en instituciones que participan de las líneas que manejamos, por ejemplo, el Centro Cultural de España, que también o sea, el que estemos aquí ahora organizando con el Centro Cultural de España, denota que hay una posibilidad también de dialogar o hay preocupaciones comunes, ¿no? Sí, claro, y como problematizar, ¿no? O sea, no poner las cosas en términos de, de un juicio rápido de valor en donde estás entre el blanco y el negro, ¿no? Sino ver que en medio hay muchas escalas y hay muchas posibilidades de tejer justamente esas infraestructuras y esos modos de hacer. Por eso me gusta mucho utilizar como ejemplo la práctica de la exhibición para dejar ver que detrás de eso hay algo que se sostiene gracias a un tejido que es mucho más amplio, en el que intervienen personas, en el que intervienen infraestructuras, instituciones, formas de hacer las cosas, modos de relacionarnos y por supuesto aquello que es lo que estamos programando y aquello que es lo que estamos proponiendo vincular con nuestros públicos, ¿no? Y todo eso se da en un contexto de un territorio particular, de un contexto de nuestras localidades, barrios, etcétera. Entonces, por eso creo que estos espacios de exhibición pues terminan por ser ejemplos vivos de algo que es muy, pues que es muy hermoso, que es muy importante que preservemos, que procuremos, que visualicemos, que valoremos todos los espacios que puedan existir en la diversidad y en la riqueza de arriba abajo de Latinoamérica. Y que creo que hay muchísimo que aprender entre todos, ¿no? Entre todos los que lo hacemos y creo que esos vínculos y esas relaciones pues terminan por ser muy, muy, muy valiosas. Por eso estoy tan agradecida con también el proceso que he podido llevar con el Seminario Públicos del Futuro, porque es un espacio que nos ha permitido, al menos a mí y a varias de las personas que hemos estado participando a lo largo de estos años, acercarnos y saber qué es lo que estamos haciendo, qué nos falta, dónde nos duele, qué son los retos, qué son los anhelos, los sueños, los deseos. Y eso va enriqueciendo pues un escenario y unas posibilidades de circular nuestros cines y de seguir aprendiendo pues qué es este lenguaje, ¿no? Que al fin es lo que queremos. Yo creo que todos los que participamos de estos ecosistemas, de estos espacios de trabajo. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieran compartir algo más por ahora. ¿Cómo ven? ¿Cómo se sienten? Yo lancé varias preguntas por ahí. No tienen que decirlas ahora, por supuesto, pero espero y sí, esa es mi esperanza, que quizás ahora se las lleven con ustedes si no es algo que quieran compartir en este espacio, pero bueno, que algo quede por ahí resonando y no sé si quieras tú, Camila, decir algo más antes de despedirnos, Diego, Ricardo. Sí, me acordaba un poco, o sea, desde el principio de la charla me acordaba de una anécdota de mi mamá, que ella vivía en un barrio periférico de la ciudad de La Paz y que justamente se armó como que alguien consiguió una proyectora ahí en el barrio y habilitó en su sala un cine casero, podría decirse, y toda la gente iba a ver pelis ahí, eran de Hollywood, pero toda la gente del barrio iba a ver esas pelis y dice de que una vez estaban viendo y uno de los espectadores del barrio parece que siempre tenía frío o algo así, entonces siempre andaba
como cama, tapado con su cama, y estaban viendo, creo que esta del el bueno, el malo y el feo, y aparecía un hombre con una cama y todos eran de, el tal, así como, como comparándolo, ¿no? Entonces también que hay una cierta complicidad y que se ha dicho, incluso una de las primeras notas que hay del cuando ha llegado el cine aquí en Bolivia es como que lo tachan de un acto obsceno por estar tanta gente en un cuarto en la oscuridad viendo lo mismo, ¿no? Entonces como que hay una cierta intimidad y complicidad, ¿no? Al ver películas y un poco rescatar eso, ¿no? Y que finalmente el ejercicio de programar, de exhibir, apela a esa convivencia comunitaria. Eso. Buenísimo, sí, genial, totalmente. Sí, es un acto comunitario ante todo, un espacio colectivo. Gracias. Creo que todos estamos llenos de anécdotas, así que por eso hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hacia adelante. Ay, pues muchísimas gracias por este espacio. Diego, venga. No, antes de la despedida, solo un anuncio publicitario. Bueno, primero que para los miembros los que están en el seminario, los seleccionados, vamos a tener un encuentro con Isabel el día sábado, ya de forma interna, así que muy bien. Yo creo que todas estas preguntas que han lanzado van a seguir. Y otra es que el próximo martes 8 invitamos a todo el público a que puedan seguir la siguiente charla, el conversatorio número 6, que va a ser con Juan Soto Taborga, que desde Colombia se conecte con nosotros y va a estar moderada por el cineasta boliviano Esteban Prudencio. Así que solo se avisito, agradecer infinitamente y ahora sí pueden despedirse las dos tranquilamente. Yo me escapo. Gracias, Diego. Gracias, Ricardo, Camila y a todos los que han estado siguiendo la transmisión. Muy encantada y feliz de estar con ustedes y les mando un abrazo. Y espero sigamos encontrándonos en otros proyectos y otros momentos que nos reúnan. Gracias, Isabel. De nuevo, gracias a Ricardo, a Diego, al Cineclubcito, Fragmentos de la Real. Y bueno, hay que seguir construyendo estas redes, ¿no? Tal vez como reflexión final que en general estamos ejerciendo más de un rol a la vez, no solo somos realizadores, sino espectadores, programadores y demás, ¿no? Entonces eso, muchas gracias también a las personas que nos han escuchado hoy.